Lo que puede estar a punto de pasar en Irán no es ninguna broma. Ocurriendo en Irán, hay nuevas fuentes que confirman que podrían ser muchísimas más la cantidad de muertes. Bueno, oficialmente dicen que podrían ser 4.000. Decimos oficialmente porque lo están reconociendo. Extraoficialmente podríamos estar hablando de mucho más. Si por lo que sea no te has enterado, Irán está en plenas protestas contra su régimen. Y deja que repita este punto porque no he sido lo suficientemente claro. Irán está en las mayores protestas de la historia reciente. Motivo por el que todos están hablando de la posible caída del régimen del Ayatollah Khamenei. Los reportes oficiales del país hablan de más de 5.000 muertos, entre ellos 500 miembros de la policía. Claro, esos son reportes oficiales del gobierno, que busca dar una imagen positiva de la situación. Así que si estos dicen 5.000 muertos, siempre podéis presuponer que serán cifras mucho más altas. Personal médico y analistas dentro del propio Irán hablan de más de 12.000 muertos, con algún reporte que incluso lo sitúa en 18.000. Pero claro, habría que ver si estas cifras no se mezclan con muertes de otra índole que van ocurriendo día a día de manera natural en el país, es decir, muertes que no estén relacionadas con las protestas. Dicho esto último, joder, es que apenas llevamos 3 semanas de estas revueltas y han muerto oficialmente más de 5.000 personas a causa de ellas. Sad que en mi anterior vídeo el reporte tan solo iba por 500 muertos, y digo tan solo porque lo pones en comparación con las cifras que estamos manejando ahora y parece poca cosa. Y es que, con motivo del descontento con el régimen dictatorial del Ayatollah Khamenei, la gente se ha movilizado en masa por más de 31 provincias para exigir la cabeza del régimen. Parte de ellos en sentido figurado, pero la mayoría en un sentido más literal. Este país lleva siendo el grano en el culo de Oriente Medio desde que en el 79 la revolución islámica se apropiase de todas las instituciones. Pero esta historia ya la tenéis en el vídeo anterior, así que en el de hoy vamos a comentar la posibilidad real de que vayamos a ver pasar algo en Irán a lo largo de este año 2026. No sin antes recordaros que en este canal se comenta la actualidad geopolítica tal como la veo, sin importar mucho las sensibilidades que se hieran por el camino, así que déjate un like, una suscribida, una compartida y una comentada que ayuda mucho. Dicho eso, vamos al lío, porque efectivamente, al igual que ocurrió con Venezuela, los yanquis están empezando a desplegar fuerzas en las proximidades de Irán. Vamos a comentar la importancia de todo esto. Estados Unidos está desplazando el portaaviones USS Abraham Lincoln con capacidad para más de 70 aeronaves, entre ellas cazas F-18, aviones de alerta y helicópteros, y una tripulación de varios miles de marineros. Pero no va solo, porque cuando mueves un activo de este valor siempre debe ir acompañado de destructores, de buques lanzamisiles y otras naves de guerra que conforman un Carrier Strike Group listo para combate y defensa, con cientos de lanzadores antiaéreos y sistemas de apoyo. Y sí, todo esto también me suena extremadamente parecido a la noticia que nos hablaba de cómo los Estados Unidos estaban desplazando al grupo de combate del portaaviones Gerald Ford al Caribe. Lo más importante es que no está navegando hacia el Pacífico ni está de paseo por el Mediterráneo. El portaaviones y su grupo de ataque están siendo reubicados desde el mar de China Meridional, donde se encontraba marcando presencia como disuasor cerca de Taiwán, rumbo a Oriente Medio. El portaaviones estadounidense US Abraham Lincoln ha desaparecido de los sistemas de rastreo civiles después de transitar cerca de Malasia. Según se informa, el portaaviones apagó sus señales de identificación y ya no es visible en los rastreadores marítimos públicos. Es decir, está entrando en aguas bajo responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, o el CENTCOM. Este CENTCOM es básicamente el SOUTHCOM, pero operando en las proximidades de Irán. Es decir, son los que coordinan todo lo que sea que vaya a ocurrir en ese lugar, al igual que el SOUTHCOM coordinó los ataques a las narcolanchas, las capturas de los buques petroleros y la captura de Maduro. Este movimiento ocurre en un momento de tensiones elevadas entre Estados Unidos e Irán, con estas protestas masivas, represión interna y amenazas cruzadas entre Washington y Teherán. La presencia del grupo de ataque de un portaaviones en la región sirve como mensaje disuasorio y preparación ante posibles escenarios de escalada militar. Trump está en pleno plan de reestructuración estratégica del mundo, o al menos eso es lo que parece, y te lo voy a explicar con esta comparación. Imagina que tienes que pintar la pared de una habitación. Lo normal es que meterte a hacer una chapuza de ese calado te dé una pereza tremenda, que tienes que desmontar la cama, el armario, las estanterías y la mesa, o lo que sea que tengas pegado a esa pared, vaya. Pero claro, cuando ya te has puesto manos a la obra dices, joder, ¿por qué no aprovecho y desmonto todo lo que hay en la habitación y pinto las 4 paredes? De paso, cambio el rodapié este que tengo del Pleistoceno y pongo una puerta que pegue con el resto de la casa. Algo así es lo que está haciendo Trump, y os lo voy a contar antes de volver al tema de Irán. Y es que, ya que se ha molestado en lanzar el despliegue del Caribe, ¿creéis que quitar de en medio al dictador de Venezuela es suficiente premio por las molestias? Para nada, ese despliegue va con la envenenadísima intención de terminar de consolidar su influencia en América. En Venezuela está en pleno plan de desarticulación del chavismo a través de Delcy. Chile, Argentina, Panamá y El Salvador ya tienen gobiernos afines, algo parecido al caso de Honduras, donde el actual presidente fue el candidato que apoyó Trump. Trinidad y Tobago, así como República Dominicana, han cerrado acuerdos para albergar presencia militar yanqui en sus bases. Hasta Colombia está negociando con el señor Naranja tras ver que el despliegue va para al menos 2 años en el Caribe. En México, Sheinbaum está jugando a la de si no me muevo, no me ven. ¡No te muevas! No nos verás si no nos movemos.
Y todo esto nos deja dos cabos sueltos, Cuba y Nicaragua. Cabos que estoy bastante seguro de que van a ir atándose a lo largo de lo que queda de presidencia republicana, siempre y cuando no se tuerzan mucho las cosas en noviembre, cosa que pinta posible con las elecciones de medio término en la que los demócratas podrían hacerse con el control del poder legislativo. Y lo mismo podemos decir de Groenlandia. Cada vez más analistas señalan que las cosas van a ponerse feas en el Polo Norte, y no por una acción militar, que se ve muy poco probable, sino porque Europa no tiene fuerza suficiente como para plantar cara a los Estados Unidos en una guerra arancelaria como la que se está viendo ahora. Los yanquis nos compran más de lo que nosotros les compramos, y sinceramente, ¿qué mercado tiene el poder adquisitivo como para hacer frente a los precios europeos? ¿China? ¿Rusia? Lamentablemente, con un estilo de asociación como la Unión Europea no da para competir contra los grandes, porque lo que tenemos es más una unión aduanera que otra cosa. Muchísima burocracia, intereses opuestos entre sus presidentes, política energética e industria suicida. Vamos, que se antoja poco probable que vayamos a poder plantar cara a una guerra económica contra los yanquis. Ellos sufrirán, pero nosotros nos volaríamos las pelotas. Más aún cuando tienes una guerra en Ucrania cuya viabilidad depende muchísimo de los Estados Unidos. Bueno, y alguno dirá entonces que deberíamos aliarnos con Rusia, pero es que yo lo que estoy planteando son escenarios con algo de sentido común. El papel albal lo tenéis en el pasillo 5 junto a los pepinillos. Cuando comprobéis el PIB de Rusia lo entenderéis. Abro un paréntesis porque algún mongolo me va a decir que soy un trumpista, cuando yo vivo en Europa y obviamente me beneficia que a Europa le vaya bien y me afecta cuando a Europa le va mal. Yo solo os cuento lo que hay, y hay que saber diferenciar entre lo que hay y lo que uno quiere, porque tristemente pocas veces coinciden. Llegué a la Costa del Sol hace unos 3 años. Había conseguido algún dinerillo con unos negocios. Los que saben cómo es Europa saben que aquí se llamará mucho al orden, se invocará la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, pero al final, si el de Washington no ceja en su interés, puede que veamos algo raro pasar con el Polo Norte en corto plazo. La única victoria posible contra Trump es que desde dentro de los Estados Unidos frenen sus ambiciones, algo que está por ver si pasa. Y esto del Caribe y Groenlandia es solo un ejemplo de la política exterior actual de los Estados Unidos, que es algo así como: ya que te pones a pintar la pared de la habitación, ponte a remodelar toda la casa. Y esto son malas noticias también para Irán, porque nada debería acojonar más que ver a tu principal adversario coger la sartén por el mango a nivel internacional, más aún cuando tus aliados están cayendo como fichas de dominó. No es que Venezuela fuese completa y absolutamente vital para que la ayatolá sobreviviese, pero desde luego la pérdida de un petróleo regalado para mezclar con el tuyo es un golpe económico que se nota cuando tienes una economía completamente resentida, como es el caso de la de Irán ahora mismo. Más aún si ocurre como está ocurriendo, que el petróleo venezolano se inyecta en el mercado internacional sin sanciones, lo que hace bajar el precio del barril. Según Reuters, el rial iraní ha perdido casi la mitad de su valor en tan solo 2025. La inflación oficial ronda el 42,5% en diciembre, y ya sabes que cuando la cifra oficial es 42, la real suele ser agárrate las pelotas que vienen curvas. Eso lo que significa para el iraní de a pie es que el sueldo no le aguanta hasta el final de mes, porque la comida, la medicina, el alquiler están por las nubes. Y bueno, por supuesto que si has ahorrado en tu moneda local, te tengo una mala noticia y no fue de casualidad. Mientras la gente cuenta monedas para comprar pan, el régimen sigue viviendo como si nada hubiese pasado y haciendo negocio de la miseria. Si os gusta el tema de la lucha de clases, lo que estáis viendo es realmente la clase baja y media contra la élite, los comerciantes contra los clérigos. Lo de verdad simbólico aquí es que incluso parte de los comerciantes y bazaríes, que históricamente fueron un pilar del régimen, están empezando a darle la espalda. Los cierres de tiendas, las huelgas parciales y quejas públicas están siendo cada vez más frecuentes. Cuando un sistema teocrático ya no consigue apelar a Alá para calmar los humos, pues solo queda la represión brutal, que es lo que estamos viviendo. Y aquí quiero hacer un apunte histórico que me parece mega interesante, y es como la historia se repite con ciertos matices. Veréis, antes de la revolución islámica del 79, lo que había era un régimen represor manejado por el anterior Shah, el rey de Irán. Este periodo tuvo sus turbulencias, pero el objetivo que este régimen tenía era el de desarrollar la industria, la cultura, la educación, para lograr que Irán pasase de ser un pozo de petróleo para alquilar a un país industrializado que pudiese generar riqueza con la transformación y el uso de ese petróleo. Y no digo que el Shah fuese el adalid del progreso, de hecho vivía bien gracias a la influencia de países occidentales que explotaban ese oro negro. Pero también tenéis figuras como el primer ministro Mossadegh del 51 al 53, que nacionalizó el petróleo mirando por lograr ese objetivo. Y tal como digo, a los que querían simplemente alquilar el pozo no les interesaba esto. Por eso la CIA y Reino Unido organizaron un golpe de estado a Mossadegh con la operación Ajax. El Shah volvió con el poder renovado y la nacionalización pasó a un modelo mixto. El caso es que durante este periodo pre-república islámica se impulsó una modernización acelerada. Industrialización, educación, sufragio femenino, prohibiciones de ciertos códigos religiosos, occidentalización del vestir, un largo etcétera. Muchos señalan que el pueblo iraní no estaba preparado para esta modernización. Había mucha población rural arraigada en sus costumbres tribales, en una cultura islámica, y claro, ahí ganan poder figuras como el ayatolá, que mete caña al Shah diciendo que es
es un vendido a Occidente y que está desviando al pueblo de la ruta correcta. Es decir, que se marca en ese caso una gran desconexión entre el mandatario, el Shah, que busca impulsar el desarrollo cultural, y la población que todavía está arraigada en esas tradiciones más fundamentalistas. Pues ahora mismo pasa lo contrario. Con el acceso a redes, los jóvenes iraníes han crecido viendo esa cultura más occidental como referencia. Y claro, esa cultura choca frontalmente con lo que el régimen del Ayatollah viene imponiendo de manera prácticamente inamovible desde que se hicieron con el poder en el 79. A lo que voy con todo esto es a señalaros lo tremendamente curioso que resulta ver la caída del Shah en el 79, cuando una cultura más tradicional islámica no se veía representada por esa modernización que buscaba imponerse, y sin embargo ahora pasa lo mismo, pero al revés. Tienes un gobierno fundamentalista islámico tratando de mantener a todos reprimidos bajo su criterio, y sin embargo la gente, al crecer con ese acceso a redes, acaba mirando a sus gobernantes sin sentir ningún tipo de vínculo real con ellos. Y en ese caldo de cultivo no estamos hablando de 4 estudiantes quemando contenedores, hablamos de un sistema donde hay sanciones internacionales reactivadas, corrupción reconocida incluso por medios cercanos al Estado, y malas decisiones de política económica acumuladas durante décadas. La población lo sabe, lo ve, lo sufre, por eso aunque el régimen ofrezca diálogo y un plan económico parche, nadie se lo cree ya demasiado. Todo esto se suma a la terrible sequía de agua que está afectando especialmente a su capital, Teherán, porque hambre más represión es una combinación muy jodida, pero hambre, represión y sed, eso ya es la receta directa para irte a tomar por el culo. Irán se enfrenta a una crisis hídrica sin precedentes. Esa fue la advertencia del presidente del país, ya que los embalses que abastecen a la capital iraní han caído a sus niveles más bajos en 6 décadas. Expertos en clima y seguridad llevan años avisando de que el agua es el talón de Aquiles de Irán. La temperatura media de sus ciudades ha subido casi el doble que la media mundial entre 1990 y 2022. Además, en el último año medido, el país ha tenido un 45% menos de lluvia de lo normal, y 19 de las 31 provincias están en sequía severa. Las propias autoridades iraníes han advertido que Teherán, la capital, podría quedarse sin agua potable en cuestión de semanas por una sequía histórica. Semanas. Y no es solo el clima, han reventado los acuíferos, han construido presas mal planificadas, han abandonado el sistema tradicional de gestión del agua, un conjunto de cagadas muy grande. Todo ello ha llevado a que se esté planteando incluso trasladar la capital a otra zona más sostenible en lo que a agua se refiere. Si no llueve, tendremos que empezar a racionar el agua en Teherán entre finales de noviembre y principios de diciembre. Incluso si la racionamos y aún así no es suficiente, para entonces nos quedaremos sin agua y tendremos que evacuar Teherán. En los últimos meses, varios análisis señalan que las protestas no solo estallan por la inflación, sino también tras cortes de agua y electricidad planificados, cierre de escuelas y comercios, así como episodios de contaminación bestial en las grandes ciudades. Es decir, la gente no solo sale por el precio del pan, sale porque no hay agua, no hay luz y no pueden ni respirar aire decente. Y ahí es donde Teherán se vuelve la clave. Si este temido día cero del agua llega a Teherán de verdad, con grandes barrios sin suministro, ahí sí que hablamos de un cambio de fase. Un régimen puede ignorar a los campesinos sedientos, puede aplastar a los kurdos, baluches o a quien no salga en la tele. Pero cuando la capital tiene sed y la élite sigue regando sus jardines, la cosa cambia bastante. Y para cerrar el vídeo vamos a comentar que en estas crecientes protestas cada vez surge más la figura del hijo del anterior Shah en el exilio, Reza Pahlavi. Es el hijo mayor de Mohammad Reza Pahlavi. El antiguo Shah fue nombrado heredero al trono tras la muerte de su padre en 1979, aunque lleva más de 40 años en el exilio, la mayoría viviendo en Estados Unidos, tiempo en el que se formó como piloto de caza en las Fuerzas Armadas de la potencia norteamericana y obtuvo un título en Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California. Esta figura se rumorea que está siendo impulsada como alternativa desde Israel y hasta Estados Unidos. Al final es una imagen de alternancia que lleva fuera del país desde el año 79, y no hay mucha gente que se sienta identificada con él, pero oye, ahí está el man echando leña al fuego. Representa un Irán laico, con libertades civiles, alineado con Occidente y, según el momento, abierto a referéndum sobre el sistema político. Esta figura está cogiendo inercia porque ha ganado mucha visibilidad en varios medios, y de hecho hubo un hackeo en la televisión estatal iraní para emitir mensajes de apoyo a Reza Pahlavi y llamamientos a que las fuerzas de seguridad depongan las armas. Eso se ha visto incluso en satélite, interrumpiendo la señal oficial. Pero el problema es que en Irán hay una ausencia de oposición organizada sólida. No confundir esto con las protestas, que están muy bien organizadas. De hecho, aunque les cortan el internet, son capaces de coordinarse. Nosotros hablamos de la oposición, y claro, en regímenes represores la oposición está escondida o ejecutada. Sin un liderazgo claro en el interior, Pahlavi se está colando como posible figura de transición casi por descarte. Es decir, mucha gente no le ve como el rey absoluto que queremos, sino como el único hombre reconocible que no lleva turbante ni uniforme de la Guardia Revolucionaria. Para mí no hay mucha duda de que esta figura se está inflando artificialmente, pero oye,
alguien tiene que ofrecer algo como alternativa para evitar una continuidad del régimen del ayatolá. Dicho esto, recuerdo que yo no tengo ni idea del asunto, así que te toca a ti ilustrarme. ¿Habrá un cambio real en el régimen iraní este año 2026? ¿A qué podría estar desplegando Trump el grupo del Abraham Lincoln? ¿Se hará Estados Unidos con Groenlandia? Te leo, suscríbete y oye, considera pillar una membresía para apoyar el canal. Especial agradecimiento a Cap Daniel por unirse y a Sergio Bouzas y Román Carrizo por renovar la suya. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.